Seguimos con la exposición del prólogo del catecismo, donde se nos ponen las bases fundamentales de lo que vamos a ir estudiando. Después de haber hablado en los primeros números de los fundamentos principales de la fe católica, ahora el catecismo dedicará este cuarto apartado de su prólogo a explicar su estructura. ¿Qué estructura tiene el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo está dividido? Hoy vamos a hacer una visión general de conjunto antes de iniciar a explicar su contenido propio número por número. El cuarto apartado del prólogo del catecismo nos presenta esta estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Empieza con una carta apostólica del Papa Juan Pablo II, de nombre Letamur Magnopere. Después, la Constitución Apostólica que ya hemos estudiado, también del Papa Juan Pablo II, Depositum Fidei. Tiene un prólogo, que es el que estamos estudiando durante estos días, con 6 apartados. Hoy estamos en el cuarto de esos 6 apartados. Después se van a presentar 4 partes, 4 pilares del catecismo. Y estas 4 partes estarán divididas en sesiones, capítulos, artículos, párrafos y ya después los números que iremos estudiando uno por uno. Primera parte tendrá sesiones, capítulos, artículos, párrafos, números. Segunda parte, tercera parte y cuarta parte. En total, los números en total del catecismo de la Iglesia Católica son 2865. Y según las ediciones que cada uno de ustedes tenga en su mano, algunos catecismos nos van a ofrecer un índice de textos y otros nos van a ofrecer también un glosario, una especie de pequeño diccionario donde nos van explicando las definiciones de algunas palabras muy concretas, muy profundas, y entonces hay algunos catecismos que nos ofrecen este glosario bastante amplio. El número 13 del catecismo dice: el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, los sacramentos, la vida de la fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. La primera afirmación, queridos amigos, de este número 13 del prólogo del catecismo, nos hace pues la afirmación de que este catecismo está inspirado en el anterior catecismo mayor, del cual hemos hablado ya en otros programas, este catecismo llamado Catecismo de Trento o el Catecismo de San Pío V. La Iglesia es consciente de que no está reinventando nada. Ella es consciente de que no está con este nuevo catecismo reinventando la fe. Lo que sí es que con este catecismo, la Iglesia asume algunas pedagogías que le van a ayudar a la presentación de la fe. Pero la fe propiamente no se va a reinventar. El catecismo siempre ha tenido básicamente esta misma estructura, estos 4 pilares. Tanto en el catecismo anterior, el catecismo de San Pío V, hablábamos de 3 pilares, ¿no? Y un anexo. 3 pilares y un anexo. En este catecismo nuevo ya no vamos a tener ese anexo, sino que ese anexo va a ser el 4º pilar. El credo, primer pilar, los sacramentos, segundo pilar, los mandamientos, tercer pilar, y la oración,
cuarto pilar. La palabra pilar nos lleva a ese pasaje del Evangelio en el que se habla de fundar la casa sobre roca. Fundar la casa sobre la roca de Cristo, y que podemos tener estos pilares firmes que tienen en Cristo su consistencia. Porque de lo contrario, si nuestra casa no está edificada sobre la roca, sino sobre arena, pues se desatan los vientos, se desatan las lluvias y fácilmente se llevan la construcción. Sin embargo, la casa que está firmemente afianzada en la roca, que es Cristo, no será arrasada. Cuando aprendemos el catecismo, aprendemos los fundamentos básicos del sentido de la existencia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Mateo 24:35. Estos pilares de la fe son ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto quiere decir que en el catecismo tenemos pues una base firme, afianzada en la palabra de Cristo. Esto no quiere decir que la iglesia no se renueva, ¿no? O que sea inmóvil, no. Nosotros no inventamos la fe, porque la fe nos es dada. Pero el progresar, el ir hacia adelante para la iglesia, es ir explicando mejor el dogma, es ir dando aquella fe que nos ha sido dada de una mejor manera. No es ir reinventándola conforme a las ideologías de cada momento o acomodándola a las ideologías de cada momento. Es irla explicando mejor. Continúa este número 13 del catecismo diciéndonos que articulan la catequesis en torno a 4 pilares. Primer pilar, la profesión de la fe bautismal, el símbolo. La palabra credo no se tradujo al castellano, sino que se conservó en la lengua latina, en esa fórmula del credo in unum Deum. Es una palabra latina que, si la tradujésemos en castellano, significaría creo, pero se dejó credo con esta fórmula, credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Y recordamos que antes de que la iglesia hablara en lengua latina, por la influencia del Imperio Romano, pues la iglesia primitiva hablaba griego. Antes de llamarse credo en latín, se llamó símbolo en griego. Porque símbolo en griego significa resumen, ¿no? Resumen, contraseña. Es decir, que nosotros profesamos con esto un resumen. Cuando nosotros hacemos la oración del credo, estamos resumiendo nuestra fe, pero al mismo tiempo es una contraseña. A esto se le llama símbolo. Porque este credo que profesamos como resumen de las principales verdades en las que creemos los católicos, es para nosotros también el distintivo propio de nuestra fe. Los apóstoles, al inicio del cristianismo, cumpliendo su misión, se preocuparon en proponer fórmulas breves y concisas, tal cual era nuestra fe. Es decir, fórmulas que expresaran la fe de una manera resumida, la sustancia de aquello que tenía que ser creído como revelado por Dios. Una vez profesada la fe, la persona entraba a ser un cristiano.
De aquí nació el credo, llamado símbolo de los apóstoles, o el famoso credo apostólico. Incluso en nuestra cultura algunas personas le dicen el credo pequeñito, ¿no? Hay un credo largo, el credo de Niceno-Constantinopolitano, y hay un credo pequeño, ¿no? El credo de los apóstoles. A este es el que me estoy refiriendo. El hecho de que este sea el primer pilar, que el credo sea el primer pilar, que esta profesión de la fe bautismal, símbolo, sea nuestro primer pilar, no es algo que se haya hecho por capricho de alguna persona o del que estaba escribiendo el catecismo. El credo es lo primero que se explica porque es la razón por la cual, ¿no?, se celebran unos sacramentos. Es la razón por la cual se vive una moral. Es la razón por la cual se reza, ¿no? Y esta razón es la creencia en que Dios existe y que se nos ha revelado. Esto es muy importante tenerlo presente porque cuando vamos a presentar la fe católica es necesario empezar por presentar en aquello que se cree. Algunas veces se inicia la explicación de la fe, por ejemplo, pues por la vivencia de la moral, o por la práctica de los sacramentos, o por un sinfín de devociones y oraciones, olvidando en algunos momentos de que el primer anuncio tiene que ser el anuncio del mensaje del credo en nuestra fe. Que Dios es Padre, que se ha revelado en Jesucristo, que Cristo dio su vida por nuestra redención, etcétera, etcétera. El catecismo nos invita a que nuestra fe sea cristocéntrica y que no sea de tono moralista o ritualista, ¿no? Que comencemos siempre anunciando a Dios. El tema central de nuestra fe es Dios mismo. Por eso es muy importante, queridos amigos, comprender, ¿no?, que las enseñanzas del catecismo, la imagen total es el Cristo total. El segundo pilar que nos habla este número 13 del catecismo, dice que el segundo pilar son los sacramentos de la fe, es decir, los 7 sacramentos. Que el tercer pilar es la vida de fe, los 10 mandamientos. Y que el cuarto pilar es la oración del creyente, el Padre Nuestro. Cada uno de estos pilares los vamos a desarrollar de una manera muy, muy amplia cuando estemos hablando en las diferentes partes del catecismo sobre estos temas en particular. Así que el día de hoy no profundizaremos en cada una de estas partes del catecismo. Continuamos explicando nuestro prólogo sobre la estructura propia del catecismo. Como dijimos al inicio, en la estructura del catecismo tenemos que se divide en partes, ¿no? Las partes tienen sesiones, las sesiones tienen capítulos, los capítulos tienen artículos y los artículos tienen párrafos y números. La primera parte del catecismo, llamada la profesión de la fe, credo, creemos, tiene en el número 14 del prólogo, dice: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Primera sesión. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador,
y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Iglesia, segunda sesión. La primera parte nos dice que tenemos que confesar la fe. Este número 14 es un número muy profundo y muy amplio. Lo primero que nos dice es que tenemos que confesar la fe. La fe no es solo para ser creída en nuestro interior. No. No podemos decir, la fe se refiere al mundo interior del hombre solamente, pero eso no se tiene que traducir en lo exterior. Tú métete en tu cuarto y ahí, solito, sin que nadie te vea, tú profesas la fe. No. La fe engloba la totalidad del hombre. Dios nos posee. No es que nosotros tengamos la fe, es que la fe nos tiene a nosotros, que es muy distinto. Algunas veces se escucha que se nos dice, es que tú, católico, tú te crees en posesión de la verdad, porque dices que tienes fe. Esto lo escuchamos a diario de personas cercanas y personas lejanas. Tú, católico, te crees en posesión de la verdad, ¿no? En posesión de la fe. Y debemos responderle a todas estas afirmaciones, no es verdad, ¿no? En todo caso, será Dios el que nos posee a nosotros, no nosotros los que le poseemos a Él. Yo, por tener fe, no me creo poseedor de la verdad. Más bien es Dios el que me ha poseído y quiere que yo sea un instrumento suyo para proclamar la fe en Él delante de todos los demás. No es que yo me crea el dueño del mundo. Dios es el dueño y se sirve de cada uno de nosotros como instrumentos suyos. El catecismo nos propone aquí incluso dos textos muy interesantes para profundizar en esta afirmación. El primer texto lo toma de Mateo 10:32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Este es un texto del Evangelio muy serio, en el que se nos habla de la importancia de confesar con nuestras palabras. Es verdad que nuestra confesión no debe solo tener palabras, sino también obras, sino poner una con la otra. Porque, ¿de qué me sirve confesar a Dios con mis palabras y luego mis obras están diciendo todo lo contrario a lo que mis palabras han afirmado? ¿De qué me sirve confesar a Dios con mis palabras y luego mis obras niegan lo que dije? Y las obras también son importantes, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ellas hablan también porque cuando los demás ven mis obras buenas, van a glorificar a Dios. Pero, ¿de qué me sirve confesar a Dios con mis obras sin confesarle con mi boca? ¿De qué me sirve? Puede ocurrir, pues, que hay lugares donde no se pueda confesar a Dios públicamente. Pero lo ordinario es que nosotros normalmente sí podemos confesar a Dios en público y debemos hacerlo siempre de palabra y de obra, sin contraponer una con la otra. El segundo texto que nos propone el catecismo es de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. San Pablo aquí nos habla no solo de creer con el corazón, sino de profesar con mi boca.
El catecismo nos hace entender que para que la fe llene la totalidad de nuestra vida, tiene que ser también expresada. Esta es una buena experiencia para todos los que predican, los obispos, los sacerdotes, los maestros, los religiosos, las religiosas, los catequistas. Cuando uno profesa la fe, enseña la fe públicamente, uno se identifica mucho más. Cuando se profesa la fe en público, uno se compromete mucho más, porque esa profesión de fe me pide muchas veces, todas las veces, ser coherente. De lo contrario, si la fe es una cuestión que no se le ha manifestado a nadie, pues es más fácil no cumplirla, es más fácil traicionarla. Total, pues como no se lo ha dicho a nadie, total, pues como nadie me ve, no pasa nada. Por eso es que tantas personas que conociendo a Cristo deciden no profesarlo con su boca, no confesarlo con su boca, de esa manera no se comprometen. Cuidado con esto, porque profesar la fe debe de ser siempre en totalidad, que sea Cristo el que ordene la totalidad de mi vida. Continúa este punto del catecismo diciendo, para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios, que va a ser la primera sesión de la primera parte del catecismo. Entonces, en resumen, queridos amigos, la primera parte del catecismo tiene 2 sesiones. La primera sesión será el creo, creemos. Esa primera sesión va a tener 3 capítulos. El primer capítulo, el hombre que es capaz de Dios. El segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Y el tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios que se revela. Como vemos, hay un orden en esta estructura y lo iremos estudiando número por número todos estos títulos que les acabo de anunciar. La primera es la iniciativa de Dios. De Dios parte. Dios no se ha quedado con los brazos cruzados al ver que el hombre se perdía, al ver que el hombre le daba la espalda. Esta que es la historia del pecado original y de nuestros pecados personales. Dios no se queda con los brazos cruzados, viendo cómo sus criaturas se perdían, sino que se ha revelado y ha venido a nuestro encuentro. Y la única respuesta proporcionada a esta revelación de Dios es el hombre que le acoge, el hombre que le agradece por su revelación, el hombre que se adhiere a ella. A esa respuesta le vamos a llamar la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe va a ser la respuesta del hombre a Dios que se le revela. Continúa el catecismo diciendo que el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, que sería la segunda sesión de esta primera parte. Es decir, que nosotros tenemos fe en el Dios autor de todos los dones. Y el primer don es el de la creación. El segundo don es el de la redención. Y el tercer don es el de la santificación. Entonces, vuelvo y resumo. En esta primera parte del catecismo, que tiene 2 sesiones, la segunda sesión, de la cual vamos a hablar detalladamente, que se llama la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe, tiene también 3 capítulos. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y capítulo tercero,
creo en el Espíritu Santo. Con estos 3 capítulos de la segunda parte, de la segunda sesión de esta primera parte del catecismo, hablaremos entonces de los 3 dones: la creación, Dios Padre; la redención, Dios Hijo; y la santificación, Dios Espíritu Santo. Así está ordenado y estructurado el catecismo, y así está ordenado y estructurado el credo. Esta primera parte de nuestro catecismo, a la cual estamos haciendo referencia hoy, también está ilustrada con una imagen, ¿no? Fijémonos bien, queridos amigos, cómo el catecismo, en toda su extensión, solamente usa 4 imágenes para indicar cada una de las partes, cada una de las 4 partes de los 4 pilares en los cuales está dividido el catecismo. Solo 4 imágenes. Esta primera imagen del catecismo que usa para ilustrar su primera parte está tomada de un fragmento de un fresco de la catacumba de Priscila en Roma de principios del siglo III. Cuando ustedes van al catecismo, al inicio de cada una de las partes del catecismo se van a encontrar una imagen. Esta primera imagen es esta, la catacumba de Priscila en Roma de principios del siglo III. Es la imagen más antigua que tenemos de la Virgen María, que representa el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María. A la mano izquierda van a ver ustedes que hay un hombre que podría ser el profeta Balaán, que está señalando una estrella encima de la Virgen, quizás en referencia al libro de los Números. Números 24:17 nos dice: lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Es decir, esta imagen nos simboliza toda la espera de la nueva alianza en la cumbre de la revelación que acontece en Jesucristo. Continuamos con la explicación de esta estructura del catecismo y ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte del catecismo va a ser, la estudiaremos con mucho más profundidad cuando lleguemos a estos números. La segunda parte la vamos a llamar la celebración del misterio cristiano. El número 15 del prólogo nos dice: la segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Esa será la primera sesión. Particularmente en los 7 sacramentos. Esa será la segunda sesión. Esta segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, en su primera sesión, antes de hablar de cada uno de los 7 sacramentos, primeramente se hace una explicación de cómo ese Evangelio de Jesucristo lo recibimos a través de las acciones de la Sagrada Liturgia. Entonces, resumo. La segunda parte del catecismo tiene también 2 sesiones. La primera sesión se llama la economía sacramental y tiene 2 capítulos. Primer capítulo, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y el segundo capítulo, la celebración sacramental del misterio pascual. Hoy en día, queridos amigos, existe un riesgo en algunas personas cuando dicen: yo creo en el Evangelio. Sí, creo en el Evangelio. Pero eso de andar frecuentando celebraciones, misas o recibiendo sacramentos, eso como que ya no. Yo creo mejor en ese espíritu del Evangelio, no más. Como si esa vida de Cristo, esa vida que Cristo nos anuncia,
como si ese mensaje de salvación no estuviera después actualizado, concretado, como si Cristo no se hiciera presente en las acciones sagradas de la liturgia. No se puede desconectar el Evangelio de la liturgia de la Iglesia. La tradición de la Iglesia ha enseñado y ha conservado la palabra de Dios a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Cuando celebramos la Eucaristía, lo que estamos haciendo es reviviendo la palabra de Dios en ella. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por muchos. Así como hizo Jesús, tal cual, en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía ese Jueves Santo. Cuando rezamos el Gloria, estamos reviviendo el coro de los ángeles. Cuando aclamaron en Bet-Sahur, en el campo de los pastores, el nacimiento del Señor. Cuando nos preparamos para recibir la comunión, decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y estamos reviviendo el encuentro de Juan el Bautista cuando reconoció a Jesucristo allí en el río Jordán. Es decir, esta Eucaristía no es una cosa distinta del Evangelio, ¿no? Sino que es la acción sagrada que hace presente el acontecimiento narrado en el Evangelio. En los Evangelios se narra y en los sacramentos se celebra, se actualiza, se hace presente eso que se narra. El Evangelio es la narración y la celebración de los sacramentos es traer a Cristo aquí y ahora. Los sacramentos, lo explicaremos más detalladamente, son unas acciones sagradas en las que Cristo desde el cielo hace presente su vida entre nosotros. Él es el sacerdote, es el liturgo, porque cuando la Iglesia celebra un sacramento, Cristo mismo está presidiendo esa celebración. Nuestra liturgia católica se une a la del cielo para hacer presente el misterio del Señor. Y por último, queridos amigos, la segunda sesión de esta segunda parte del catecismo, vamos a profundizar en cada uno de los 7 sacramentos. Entonces, en resumen, la segunda parte del catecismo tiene 2 sesiones. Esta segunda sesión, que se llama Los 7 sacramentos de la Iglesia, va a tener 4 capítulos. Primer capítulo, los sacramentos de iniciación cristiana. Segundo capítulo, los sacramentos de curación. Tercer capítulo, los sacramentos de servicio a la comunidad. Y cuarto capítulo, otras celebraciones litúrgicas. Esta segunda parte del catecismo también tiene una imagen que la ilustra. Esta imagen es un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino en Roma. Son de principios del siglo IV. Es Jesús con la hemorroísa que nos presenta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Invito, cuando estén viendo en su catecismo esta imagen, a ir a este texto de San Marcos 5, 27, 34 y hacer una lectura más profunda de este pasaje del Evangelio del encuentro de Jesús con la hemorroísa. Esta imagen de la hemorroísa tocando el manto de Jesús es la imagen de la Iglesia que toca en los sacramentos al Dios que se revela y que nos da a nosotros los hombres toda su gracia. Con esto, queridos amigos, dejamos el día de hoy explicadas las 2 partes de las 4 en las cuales se va a dividir el catecismo. La próxima semana entraremos a hacer una introducción de la tercera parte y de la cuarta parte de nuestro catecismo.